Gloria al Señor porque nos permite compartir su palabra. Amén. Y quiero que en esta mañana usted se ubique conmigo en Isaías capítulo 55, versículo 6. Isaías 55, versículo 6. La palabra del Señor dice en Isaías capítulo 55, versículo 6, dice: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que esté cercano. Buscad al Señor mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Y quiero compartir un tema buscando su presencia, porque la palabra buscad es un imperativo allí, es una orden del Señor prácticamente. Y cuando leí esto, me dio el sentir de que en estos tiempos hay que buscar a Dios de una forma, diga conmigo en casa, desesperada. Y me hice algunas preguntas y quiero compartirlas contigo hoy. Y es, si a ti te preguntaran cuál es tu mayor anhelo hoy, ¿qué responderías en esta mañana? Si de pronto te dijeran que qué desearías hoy que pasara hoy en tu vida, ¿cuál sería tu respuesta? Si te preguntaran qué quieres hoy, qué anhelas para tu vida, tu respuesta sería quizás una sanidad, quizás sería salir de una deuda, o quizás sería dejar de vivir el momento que estás viviendo. Pero yo creo que para todos aquellos que conocemos a Dios y que de una u otra forma estamos caminando con Él, la respuesta adecuada sería: yo quiero su presencia. Cuando hablamos de la palabra buscad, es el del hebreo darás, que es un verbo. Y esta palabra, le repito, es del hebreo darás, D-A-R. Buscas las llaves de la casa y no las encuentra y se fastidia y a veces se enoja porque no logra hallar el lugar donde dejó aquello que está buscando. Pero cuando habla la Biblia, habla de buscar cuidadosamente. Sin embargo, lo que el autor quiere decir en este pasaje va aún más allá de eso y busca la particularidad, que el propósito principal no es encontrar algo, sino que esta palabra, cuando nos habla de buscar, también nos habla de conocer o entender a lo que se está buscando. En otras palabras, cuando el Señor está diciendo buscad a Jehová, el profeta está declarando mientras pueda ser hallado. Otra traducción sería conocer a Jehová, entender lo que Dios está obrando, entender, conocerlo a Él. Es decir, que hay gente que se quedó como ese hombre que va a Jesús y le dice: Señor, ¿qué hago para entrar al reino? ¿Qué hago esto? Y estoy hablando de Nicodemo, porque Jesús le dice dos cosas. Nicodemo, es necesario que hoy tú puedas nacer de nuevo. Pero en el versículo 3 de capítulo Juan 3, le dice que para que puedas ver el reino, y en el versículo 5 le dice para que puedas entrar al reino. Es decir, que hay gente que se quedó solo en esa palabra de buscar a Dios únicamente y se quedaron viendo el reino de lejos y no han podido entrar en el reino de los cielos. ¿Por qué le digo esto? Porque cuando usted busca cuidadosamente algo, tiene que encontrarlo. Ahora usted pensaría lo siguiente, que Dios está lejos. No, Dios no está lejos. Dios es accesible en este tiempo. Lo que necesitamos es que usted y yo tengamos un compromiso serio de encontrarlo y de ser fieles a lo que Él nos ha declarado. Y lo que quiero compartirle en esta mañana es que la presencia de Dios para nosotros se debe convertir en una búsqueda constante. Y quiero hablarle de algo que me llamó la atención en el libro de Cantar de los Cantares, en el capítulo 3, porque habla de alguien que busca al amado. Pero me llamó la atención que dice: por las noches en mi lecho al amado de mi alma busqué, mas no lo hallé. Pensé entonces: me levantaré, recorreré la ciudad y por las calles y plazas buscaré al amado de mi alma. Lo busqué, mas no lo hallé. Me hallaron los guardias que rondan la ciudad y les pregunté: ¿habéis visto al amado de mi alma? Apenas me aparté de ellos un poco, hallé al amado de mi alma. Hacia él y no lo dejé hasta llevarlo a casa de mi madre, la habitación que me dio a luz. Amén. Está
colocando un ejemplo de una mujer que busca a su esposo, al amado. Y dice que lo comienza a buscar con tanta desesperación que ella la va a buscar a las calles, a la ciudad, a las plazas. Dice que lo buscó, pero más no lo halló. Escúcheme bien, ella tenía una desesperación por buscar al amado. Yo le pregunto en esta mañana, ¿cuál es tu desesperación por buscar a Dios? En ti y en mí debe haber una desesperación por buscar su presencia. Que usted no pase un día sin orar, que usted no pase un día sin leer la palabra de Dios, sin escudriñar. Debe haber algo, una pasión, algo que sea desbordante como esta mujer. Esta mujer se levantó y vio que en el lecho no estaba su amado, y dice que se fue a la ciudad, se recorrió calles, fue a las plazas. Había un deseo tan fuerte que no le importó el peligro que podía haber afuera por tal de conseguir a su amado. Pero lo que me impacta y lo que Dios me ministró y el Espíritu Santo esta mañana cuando leí este pasaje es que me encanta el versículo 3. Dice: me hallaron los guardias que rondan la ciudad y les pregunté: ¿habéis visto al amado de mi alma? Escuche esto. Ella fue y conversa con los guardias, pero en el versículo 4 viene lo interesante del versículo 3. Apenas me aparté de ellos un poco, hallé al amado de mi alma. En otra versión dice: apenas me separé de ellos, hallé al que me ama. En otras palabras, todo lo que quiere venir a la presencia de Dios tendrá que ser apartado y consagrado. Usted tendrá que separarse de gente. El Espíritu Santo me dijo: hay gente que lleva negociando mis principios mucho tiempo, que no se han decidido si seguir a la gente o seguirme a mí, que están aferrados a alguien. Yo te vine a decir en esta mañana: hay momentos que tendrás que soltar hasta tu familia por tal de seguir el propósito de Dios. ¿Por qué te lo digo esto? Porque Abraham, mientras estuvo en Ur de los Caldeos, nunca levantó un altar a Dios. Mientras Abraham estuvo allí en el seno familiar, bajo la misma costumbre, bajo la misma influencia de cualquier tipo de dioses, porque eran dioses paganos, Abraham no pudo levantar un altar a Dios. Por eso lo primero que Dios le manda a hacer a Abraham es que a que no salga de su parentela, salga de su casa, pero sale con dos cosas: con una promesa, pero en busca de la presencia de Dios. Aleluya. Yo te quiero decir que hay momentos que usted se tendrá que separar de los principios que vienen marcando a su generación y decir: yo hoy voy a tomar lo que el Eterno me ha dicho. Abraham no pensó, dijo: voy a dejar a mi familia, voy a dejar a mi mamá, voy a dejar a esto. No, él se tuvo que separar inmediatamente por ir buscando algo mayor, y ese algo mayor era la presencia de Dios. Mi pregunta en esta mañana es: si ser santo es ser apartado para el reino, eso me quiere decir algo en esta mañana. Es que por causa de que yo quiera hacerme santo, me tendré que apartar de gente que va a retrasar mi propósito en mi vida. Me tendré que separar de costumbres, me tendré que separar de cosas que no están alineadas ni a mi vida ni a lo que el propósito eterno que Dios tiene conmigo. Eso quiere decir que si hay alguien que no quiere buscar su presencia en mi casa, yo tendré que seguir postrado, buscando y clamando al que ama mi alma. Porque una de las cosas que me impacta es que esta mujer, hasta que no se separó de los guardias, hasta que no salió de la ciudad, hasta que no salió de lo que estaba, de las cuatro paredes de esa ciudad, de los muros de esa ciudad, no encontró al que amaba su alma. ¿Qué te quiero decir? Que mientras Abraham estuvo allí, nunca levantó altar, pero apenas Abraham salió de Ur de los Caldeos, usted va a comenzar a encontrar que Abraham levantaba altar a Dios y oraba. En Ur nunca le fue revelado lo que le fue revelado en Génesis 15, que Dios le dijo: sal fuera de tu tienda y yo te mostraré. Y le mostró las estrellas y le dijo: así como cuenta las estrellas, si las puedes contar, así será tu descendencia. Lo tuvo que llevar que fuera, y usted y yo estamos destinados a vivir fuera. ¿Qué le quiero decir? No que usted va a ser sacado del mundo, pero tú y yo no vamos a vivir conforme a las costumbres del mundo. Aleluya. Y a su nombre, si usted puede decir gloria a Dios. ¿Sabe por qué le digo esto? Porque en esta temporada Dios está revelando la gente que realmente tiene deseo y pasión por buscar a Dios. Porque hay gente que se acostumbró únicamente a recibir el poquito de vianda y de alimento que se le da un domingo, pero nunca tuvieron altar, nunca tuvieron pasión por buscar a Dios. Por eso es que algo que me gusta a mí es lo que dice Santiago 4:8, y dice lo siguiente: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos,
Y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. La pregunta en esta mañana, ¿tus manos están limpias? ¿O con las mismas manos que maltratas a tu mujer adoras a Dios? ¿O con los mismos pasos y con la misma inconstancia, con la falta de entereza y templanza vienes a presentarte delante de Dios? La Biblia dice: acércate a mí, pero tienes que limpiar tus manos, tienes que ser de una persona, no ser de doble ánimo, tienes que purificar tu corazón. ¿Sabe cuál es el problema de esta generación y de todas las iglesias en este tiempo? Que presentamos el evangelio a medias. ¿Qué le quiero decir? Te decimos: Dios te va a bendecir, Dios te va a prosperar, ven a Dios, Él es salvación. Sí, Dios es salvación, Dios es prosperidad, pero también tienes que entender que cuando vienes al reino tendrás que tomar la cruz y seguirle. Tendrás que aborrecer a padre y madre. Tendrás que decir: yo me voy a separar, porque vivir en santidad es vivir apartado y separado para la gloria de Dios. Por eso yo veo algo, escúcheme, hay gente, no es que Dios es amor, sí, Dios es amor, pero cuando yo leo Lucas 15, cuando leo lo del hijo pródigo, escúcheme bien, el padre nunca, escúcheme, le estoy hablando a gente que lleva tiempo en el evangelio, que conoce de Dios. El padre nunca fue por el hijo y a su nombre. Escúcheme esto, él nunca salió a buscar el hijo. El hijo tuvo que volver a casa. Por eso Dios quiere que tú te acerques y que regreses a Él. Por mucho que te ame el Padre, Él no va a ir por ti. Y aunque muchos digan que no es así, es así. Porque lo que dice la Escritura es que el Padre estaba allí. Cuando el hijo volvió a casa, el Padre corrió, lo abrazó y lo vistió. Pero mientras el hijo no volvió, por eso hay gente que yo te vine a decir en esta mañana, que del lugar donde estás tendrás que levantarte y volver a su presencia. Tendrás que dar el primer paso para que se cumpla la Escritura: acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Cuando yo leo Isaías 55 y cuando usted sigue leyendo ese pasaje, el versículo 7 dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Pero dice que deje el impío su camino. El problema es que mucha gente se acostumbró a buscar a Dios, pero no a rendirse a Él. Se acostumbró a orar, pero no a purificar su corazón, no a negarse a sus propios deseos, no a dejar la carne, sino que así como están viviendo, se presentan cada día delante de Dios. Pero cuando usted lee Isaías 1, escúcheme, cuando tenga en casa, lea Isaías 1, hay un pasaje tan fuerte que dice que Él apartará su rostro de sus oraciones, porque no hicieron conforme a lo que Él había mandado. Hay gente que ora mucho, pero nunca ha sido transformado. Escúcheme bien, escúcheme bien. Hay gente que ora mucho, pero nunca se ha negado a sus propios deseos. Nunca ha renunciado a algo. Nunca ha renunciado a sus malos pensamientos. Nunca ha dejado su mal camino. Por eso es que vemos gente que viene a la iglesia y siguen actuando lo mismo. Siguen visitando al brujo, siguen chismeando, siguen hablando mal de todo el mundo. ¿Por qué? Porque no han dejado su camino anterior. Pero la Biblia dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase. Amén. Cuando alguien dice volverse, es porque ya estuvo y no pudo entender el camino como era. Por eso la Biblia dice: buscad. Y cuando habla de buscar, tienes que entender que en este camino no vas a entrar si andas sucio. Por eso la Biblia dice en Apocalipsis que Él vio una iglesia, pero con vestiduras blancas. ¿Eso qué quiere decir? Que esa iglesia estaba purificada, que esa iglesia estaba limpia de pecado. Cuando te acercas a Dios, lo primero que tienes que hacer es limpiar tus manos, purificar tu corazón. Ahora pregúntate en esta mañana: ¿cómo te estás acercando a Dios? Cuando Elías convoca al pueblo a restaurar el altar, todos conocemos ese pasaje en Primera de Reyes. Dice que él quiso restaurar el altar, pero dice que primero tomó unas piedras y restauró el altar. Pero ahí no me voy a enfocar. Me voy a enfocar cuando Elías pide agua. Hacía 3 años y 6 meses que en Israel no llovía. Y el profeta está en un monte allá levantando un altar a Dios. Y cuando le toca el tiempo a Elías, él dice: arregla las piedras, pero dice: tráeme agua. Yo me imagino la cara de los que estaban allí con Elías. Hace 3 años que no llueve y Elías nos pide agua. Imagínense, eso es como pedirle algo asombroso a alguien en este tiempo y decirle: oye,
has estado en cuarentena todo este tiempo, ¿qué has perdido que tienes que darle a Dios? Escúcheme bien en esta mañana. Ellos tuvieron que sacar algo que les costaba, y era que agua. Y no lo hicieron una vez. Tenían que bajar del monte a buscar agua a sus casas y subir nuevamente y de entregar el agua y derramarla en el altar. Ni siquiera era que Elías tenía sed. Alguien pudo decir de los que estaban allí: oye, se está desperdiciando el agua. Alguien pudo decir: ¿cómo está desperdiciando esa agua si no la hay? Y a la segunda vez yo me imagino que alguien por allá de esos que están en la carne dirá: está loco. ¿Por qué? Porque está pidiendo lo más sagrado que era en ese momento. ¿Qué me dijo Dios? Dios te va a pedir lo que tú más amas, que lo entregues. Por eso a Abraham Dios le pidió el hijo, lo que más amaba en ese momento. Y Abraham tuvo la valentía de entregarlo. Ahora pregúntese, ¿será que usted es capaz de dejar de entregar su comodidad espiritual? ¿Será que es capaz de entregar sus sueños para los que aman el sueño sobrenaturalmente? ¿Será que es capaz de entregar toda su vida por el servicio a Dios? ¿Hasta dónde eres capaz de entregarle a Dios por buscarlo? ¿Hasta dónde? Yo me hacía esta pregunta esta madrugada y decía: Señor, dame fuerza, tengo sueño. La verdad era que tenía sueño. En los últimos días he dormido en la noche como 4 horas porque he estado ocupado, pero creo que cuando usted tiene una disposición de buscar a Dios por encima de no tener fuerza, por encima de todo eso, Dios te va a fortalecer, porque la Biblia dice que los que esperan en Jehová son los que tienen nueva fuerza. El problema es que hay gente esperando fuerza donde nunca le van a llegar, porque están esperando fuera de su presencia, están esperando en otro lugar donde Dios no lo dejó. ¿Qué te quiero decir con esto? Escúcheme bien en esta mañana lo que le voy a decir ahora. Cuando Dios llamó a Adán, lo fue a buscar al lugar donde él siempre conversaba con él. En otras palabras, lo fue a buscar donde Adán todos los días tenía su altar. Por eso él le dice, no era que Dios no sabía dónde estaba, Dios sí sabía dónde estaba Adán. El problema es que Dios no lo encontró en el lugar que él le dijo que tenía que estar, y era en su presencia. Por eso usted lee en Génesis que le dice, ¿dónde estás tú? ¿Y qué le dice a Adán? Tuve miedo y me escondí. Porque Dios no lo encontró en el lugar que lo había dejado. Hay momentos que Dios te anda buscando y hace tiempo tú debieras estar sirviendo a Dios. Hace tiempo debieras estar ministrando gente. No ser ministrado, sino estar dando de lo que Dios ya puso en tu corazón, de lo que Dios te asignó, de lo que Dios ya hace tiempo determinó para tu vida. Pero tú no estás en el lugar donde debes estar. Por eso, mientras Abraham, Dios no lo puso en el lugar que debía estar, mientras no lo sacó fuera, no le pudo mostrar la promesa. Por eso dice la Biblia que Dios sacó a Abraham y lo llevó que fuera, para que entendiera que tenía que salir de todo a su alrededor y sus limitaciones, y tenía que estar por encima de todo lo que él viera. Tenía que estar encima de la promesa. Mi pregunta en esta mañana es, ¿qué te cuesta dejar para buscar a Dios? ¿Qué es lo que está impidiendo que no sea que como Elías valores más el agua que la presencia? Hay gente que en ese tiempo, yo me imagino la cara de los que cuando Elías le pedía agua, valoraban más el agua que el fuego. Hay gente que valora más un toque de su presencia que la intimidad con Dios. Hay gente que valora más que otro ore por él, que ellos mismos orar. Ay, aleluya. A alguien no le va a gustar a eso, pero alabe al Señor donde está, porque hay gente que se acostumbró a que otros oren por él. ¿Y tú cuándo vas a orar? ¿Y tú cuándo vas a levantar tu altar? ¿Cuándo serás capaz de buscar la presencia de Dios con tanta hambre que pases de los 5 minutos que llevas 15 años en el Señor orando? Aleluya, dale gloria a Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Escúcheme bien. Mire, ellos sacaron lo que no tenían. Y muchas veces hay gente que en la pandemia, y lo voy a decir con respeto en el altar, no sacaron lo que llevaban dentro, que era el Espíritu Santo, sino que agarraron el temor. Escúcheme bien. Porque como no tenían palabra de Dios en su corazón, no había nada que les sustentara esta temporada. Pero cuando usted está lleno de palabra del Señor, usted dice, si me contamino, Jehová es mi sanador. Aló, ¿me está entendiendo?
Por eso es que usted no tiene que vivir allí preso del miedo. Hay que cuidarse, hay que ser prudente, pero no preso del temor. Son dos cosas diferentes. Porque si yo hoy me enfermara, dijera gloria a Dios, me enfermé haciendo lo que más me gusta, es dándole la gloria y la honra al Señor. Me enfermé haciendo todo lo que era posible por el reino. Y si me muero, digo, hasta allí me trajo el Señor. Porque para mí el vivir es ganancia, pero el morir es una gloria tremenda. Porque el día que yo muera sabré que el propósito de Jehová se ha cumplido, que en mi vida, aleluya. El día que tú mueras tendrás que entender que la gloria de Dios se manifestó en ti y que el propósito y la asignación que tenías de Dios la estás cumpliendo. ¿Sabes cuál es el problema? Que como no estamos preparados, como nuestra vida no es íntegra delante de Dios, cuando nosotros no tenemos integridad, somos como Adán, nos vivimos escondiendo, nos presos del temor. Gente que lleva años en el evangelio y ahora no pueden ni orar, no pueden salir a la puerta de su casa. Dime qué Dios tiene, porque el Dios que yo tengo me dice que yo caminaré sobre las alturas, me dice que pasaré por ¿qué? Aleluya. Por las aguas y no me voy a ahogar, que pasaré por el fuego y no me voy a quemar. ¿Qué quiere decir? Que por encima de toda enfermedad usted y yo podemos caminar. Si se enferma, para eso tiene un Dios sanador. Y si se va, dele gloria a Dios, porque usted dejó de sufrir en la tierra y vaya a las calles de oro y mar de cristal, aleluya. El problema es que la gente le tiene miedo a la muerte, porque no sabe que la muerte no es el final, sino el paso para la gloria venidera y la manifestación gloriosa de Dios en mi vida. Por eso si yo muriera hoy, yo estuviera feliz, porque dijera, me fui a descansar con mi papá, aleluya. Pero cuando usted tiene mentalidad diferente, cuando usted no ha tomado la palabra de Dios, el problema es que vivimos de ilusiones y no de palabra. El problema es que la gente escucha 2 horas el noticiero y no escuchan 15 minutos una prédica, aleluya. Aló, ayer compartí un video que alguien publicó muy chistoso. Hay gente que se ve, lo voy a decir aquí para reírme un momento, 7 series en Netflix. Se ven cualquier película y no se conectan a la transmisión de la iglesia. Alábelo allí. Santo. Escúcheme esto. Por eso cuando Moisés se encuentra con la zarza, tuvo que quitarse el calzado. El problema es que la gente viene a Dios y no quiere quitarse nada. Quiere que Dios lo bendiga, pero quieren seguir siendo groseros. Quiere que Dios lo bendiga, pero no quiere dejar la pornografía, el adulterio. Quiere que Dios lo bendiga, pero no quieren someter su vida a los preceptos de Dios. Quieren que Dios lo bendiga, pero no se quieren levantar a orar. Escúcheme. Mientras usted no cambie, pasará lo que dice Isaías 58. Vaya conmigo allí un momento. Dice, clama a voz en cuello. No te detengas. Alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Que me buscan cada día, escúcheme. Esta gente era tremenda. Que me buscan cada día y quieren saber mis caminos. Como gente que hubiese hecho ¿qué? Justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden ¿qué? Justo juicio y quieren acercarse a Dios. Porque dicen, ayunamos y no hiciste caso. Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. Es aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. Tremendo. Yo leí esta mañana y yo decía, Señor, ayúdame a cambiar. Me tembló el corazón, ¿sabes por qué? Porque ahí dice que esa gente buscaba a Dios todos los días. Si el pueblo, como dice este pasaje, buscaba cada día a Dios, ¿por qué entonces Dios se lo reprochaba? Escúcheme esto. Tremendo. Si todos los días decían, dice, me buscan cada día. Pero ¿por qué Dios se lo reprocha? ¿Acaso no es lo que Dios esperaba que hicieran, que le buscaran? Lejos de contradecir o de desalentar nuestra búsqueda continua de Dios, la mención de este pasaje es otra. A saber, aclararnos que nuestra búsqueda de Dios ha de hacerse por los motivos correctos y que además tiene que ir acompañada de un cambio en nuestro estilo de vida. Escúcheme bien. Motivos correctos y que tiene que ir acompañada de un cambio de ¿qué? En nuestro estilo de vida. Antes, algo que tenemos que entender es que cuando usted se acerca a Dios, algo tiene que soltar y algo tiene que dejar. Por eso Moisés, hasta que Dios no se quitó el calzado, Dios no le dijo lo que iba a hacer.
Escúcheme, ahí dice que ellos buscaban su propio gusto. Hay gente que ora por toda su petición y no ora por nadie. Que oran buscando lo suyo propio y nunca se han preguntado: Dios, ¿para qué quieres tú que yo esté en tu reino? ¿Cuál es mi esencia? Si yo fuera y abriera mi corazón, usted sabría que yo casi pocas veces pido por mi vida. Cosas materiales, yo no le pido nada a Dios. Yo le dije al Señor: cuando tú me las des, me las darás. Yo lo único que siempre le puedo asegurar a usted es que yo le pido a Dios que me dé su presencia y que nunca yo sea autosuficiente. Eso es lo que todos los días le digo. Si usted pudiera grabar mi oración, entendería que nunca pido nada para mis propios gustos, sino que siempre estoy en búsqueda de su presencia. ¿Sabe por qué? Porque antes de ir a Dios por algo, yo tengo que ir a Él por lo que Él es y por lo que Él quiere de mí, antes que lo que yo quiera de Él. El problema es que la gente sabe por qué se frustra con Dios. Porque primero van buscando lo de ellos y pocas veces buscan lo de Dios. Mas la Biblia habla lo siguiente, escúcheme, le voy a sentar eso bíblicamente. Buscar primeramente ¿qué? El reino de los cielos. ¿Qué debes buscar primero? El reino de los cielos. Eso significa que cuando tú vas a Dios, lo primero que tienes que decir no es: Dios, bendíceme, sino: Dios, haz en mí lo que tú quieres hacer conmigo. Dios, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? ¿Cuál es tu voluntad para mi vida? ¿Qué es lo que tú buscas de mí, Dios? Esa sería nuestra oración cuando estamos realmente buscándolo. Pero cuando yo estoy por mis deseos y mis propios gustos: Señor, bendíceme, ayúdame con la deuda, Señor, ayúdame con esto. La Biblia dice que si usted y yo buscamos primeramente el reino de los cielos, a lo que usted le llama bendición, Dios le llama añadidura. Y dice: buscar primeramente el reino de los cielos y todas estas cosas te serán añadidas. Porque bendición es más allá que un carro. Bendición más allá es que estar fuera de deuda. Porque usted puede tener deuda y estar bendecido. ¿Aló? Ahora, me gusta hablar de Pablo mucho. ¿Sabe por qué? Porque Pablo tiene un carácter bravo. Pablo nunca renunció, nunca detuvo su búsqueda. Escuche bien. Aunque fuera azotado, aunque fuera maltratado, aunque muchas veces no tenía lo que él anhelaba. Escúcheme esto, 2 Corintios capítulo 6, verso 4. Cuando leí esto me gustó. Antes bien, dice Pablo, escuche bien, antes bien nos recomendamos en todo como ministros de ¿quién? De Dios. Mire lo que dice Pablo. ¿En qué se recomienda Pablo? Escuche. Antes bien nos recomendamos en todos como ministros de Dios. Número 1, en mucha paciencia, en tribulaciones, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelo, en ayuno, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, dice Pablo, por mala fama y por buena fama, como engañadores, pero veraces, como desconocidos, pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, dice Pablo, como entristecidos, mas siempre gozosos. Escuche esto. Como pobres, mas enriqueciendo ¿qué? A muchos, como no teniendo nada, mas poseyendo lo que todo. Tremendo. Yo esta mañana le dije al Señor: Padre, perdóname, yo me quejo demasiado. Sinceramente. Mire, este hombre, la recomendación que él da es, dice: bueno, yo soy Pablo, yo me voy a recomendar como ministro, pero mi recomendación que yo te doy es que usted que aguante la tribulación, que tenga paciencia, que viva como entristecido, pero gozoso. Pablo lo había soportado todo, pero había algo que me llamaba la atención de él. Pasó por encima todas esas cosas, pero nunca dejó de buscar a Dios. Tenía mala fama, hablaba mal de él, pero él seguía buscando a Dios. Y lo segundo, que por encima de todo eso, él le seguía sirviendo a Dios. ¿Qué te detiene para buscar al Señor? Mira, este hombre lo azotaron, lo maltrataron,
tuvo que trabajar porque el lugar donde estaba predicando y la gente no le quería dar la ofrenda. Entonces dijo, yo voy a trabajar para no ser gravoso a nadie. Si usted ha leído las cartas, usted puede entenderme lo que le estoy diciendo. Es decir, azotado, pasó lo que quisiera. Hay días que estaba a punto de morir, pero nunca dejó de servir a Dios ni de buscarle. ¿Será que tú y yo tenemos la misma pasión? ¿Será que tú y yo tenemos esa pasión por pandemia? Dejamos de buscar a Dios. Imagínese cuando se desate la copa de ira, los sellos, cuando comiences a ser perseguido. Si hay gente que no viene ni siquiera a la iglesia en medio de la pandemia porque ahora que comience el diablo a matar gente y a cortarle la cabeza a los cristianos y que comiencen las plagas y que comience a caer granizo del cielo, hará una cueva y se enterrará. Porque todo eso viene. Sino que como no leemos la escritura, creemos que esto es lo máximo que vendrá. Mire, mi hermano, lo que estamos viviendo hoy no se compara con lo que viene. Así que agarrémonos, como dice la palabra. Tengamos entereza de carácter. Y si hay que morir por el evangelio, moriremos. Pero que vivamos lo que Dios realmente estamos haciendo. Porque del nombre todo el mundo vive, pero de esencia de Dios pocos la tienen. Y esa es la realidad que tenemos que vivir en este tiempo. Y lo que la pandemia ha hecho realmente, como dicen muchos hombres de Dios, es demostrar el carácter de mucha gente que decía ser cristiano, decía tener fe y no tenían nada, eran pura emoción. Saltaban en el templo, brincaban, daban gloria a Dios. Pero cuando llegó la realidad que había que decir, Dios es mi sanador, Dios es mi fortaleza, Dios es mi roca, en Él estaré escondido. Si toca morir nos vamos, pero que se haya cumplido el propósito de Dios. Cuando llegó esa realidad, esto pequeñito que es un virus, que realmente dice que el virus mata menos del 2% de la población mundial. Cuando usted lee las estadísticas, esto no se compara a nada. Por eso hay gente que lee Apocalipsis y se quiere enterrar. Yo leo Apocalipsis y me dan ganas de decir, Señor, ven pronto. Amén. Pero hay gente que lo lee y dice, Señor, no vengas todavía, estoy. Porque la realidad tiene que ser confrontada en nosotros. Pablo vivía cualquier tipo de cosa, pero tenía claro algo. Yo puedo estar moribundo, pero sigo buscando a Dios. Por eso usted ve en Hechos que él está preso. Después dicen algunos que le dieron como 250 azotes. Y Pablo a medianoche comenzó a cantar. Porque él sabía a quién había creído. Por eso Job, que tomó un tiesto y se rascaba botando sangre, decía, Satanás, te debes estar burlando de mí, pero yo sé en quién he creído. Yo sé que mi Redentor vive. Amén. Y aún del polvo me levantará. Ese hombre no estaba como usted y como yo, sabroso, así sin nada, sin siquiera una rasquiñita, no. Él primero le dio lepra, pero después ya se le convirtió ¿qué? En una sarna. Y dice que tomaba un tiesto. ¿Sabe qué es un tiesto? Una piedra filuda de esa y se rascaba. Eso es lo que es tiesto en el original. Y se rascaba. Yo me imagino que cuando él se rascaba, en esa piedra le quedaban pedazos de carne, sangre. Pero nunca maldijo a Dios. Nunca. Con lucha, a veces desanimado. Usted ve un J a veces que tiene hasta ganas de morir. Pero ¿qué pasa? Él sabía que su Redentor ¿qué? Vivía. Ahora pregúntese. Por eso cuando usted lee la historia de los hombres de Dios, cuando usted lee la Escritura, usted toma fuerza. Por ejemplo, Moisés salió de la tierra de Egipto sin temer el enojo del rey. Siguió firme su camino porque tenía los ojos puestos en el invisible, dice Hebreos 11:27. Él tenía puestos los ojos en el invisible. Israel, escúcheme, cuando usted conoce a Dios tiene una visión diferente. Cuando usted ha estado en la presencia de Dios, mientras Israel decía, escúcheme bien porque muchas veces somos como ese pueblo. Mientras Israel decía, Moisés, nos trajiste a morir al desierto. ¿Sabes qué decía Moisés? Yo al desierto no voy a morir. Yo al desierto voy al lugar de mi encuentro con Dios. Porque cuando tú conoces a Dios en la tribulación, a ti no hay cosa que te haga detener. Por eso Moisés conoció a Dios ¿a dónde? En el desierto, en su peor temporada de su vida. Por eso para Moisés, cuando Moisés va saliendo de Egipto, él va contento. Dice, voy al lugar donde he experimentado los mayores avivamientos de mi vida. Voy al lugar donde Dios me reveló el propósito. Voy al lugar donde Dios se me apareció. Voy al lugar donde
donde yo tuve un encuentro con el Señor. Voy al lugar donde vi la zarza y Dios me dijo que me iba a enviar a liberar un pueblo y le iba a dar una tierra que fluía leche y miel. Por eso, la diferencia de cuando tú estás en la presencia de Dios, no hay lugar que te intimide. Por eso Moisés salió al desierto, ¿qué? Feliz, porque él ya había estado allí y había visto la gloria de Dios. Ahora, quiero hablarte rápidamente de 4 cosas que encontrarás en su búsqueda. Y quiero que vayas conmigo al mismo libro de Isaías, allí mismo nos da la respuesta. Mientras tú buscas a Dios, ¿qué encontrarás? Es la pregunta en esta mañana. Y ahí Isaías capítulo 55 nos da esa respuesta muy poderosa. A todos los sedientos, dice el versículo 1, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Versículo 3. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá ¿qué? Vuestra alma. Antes de hablarte de esas 4 cosas, cuando usted busca a Dios tendrá que hacer estas cosas. 1, dice venid, se repite 2 veces. Venid, tienes que venir a Él. Fuera de Él no lo vas a conseguir. Lo segundo que dice es que tendrás que oír. Y lo tercero es que tendrás que inclinarte. Cuando alguien se inclina significa rendición total. Para que tú puedas conseguir las 4 cosas que te voy a decir en esta mañana. Número 1, aguas. Jesucristo vino a calmar la sed. Él dijo, en el último día y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Tienes sed? ¿A dónde irás? ¿Qué significa el vino? Lo segundo que te dará Dios es, el vino simboliza la alegría. ¿Por qué le digo esto? Porque Proverbios 31:6 dice, dad la sidra al desfallecido y vino al de ánimo amargo. Escuche bien. Decir que el vino es símbolo en la Biblia ¿de qué? De alegría. Escuche esto. Dice, dad la sidra al desfallecido y vino al de ánimo amargo. Tu amargura puede ser cambiada en la presencia de Dios. Número 3, leche. ¿Qué hace la leche? Esta nos ayuda ¿a qué? Al crecimiento. Primera de Pedro 2:2 dice, y desead como niños, recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que en ella crezcáis para salvación. Escuche bien. Y número 4, el pan, el alimento sólido. Porque hay gente que se quedó toda la vida tomando leche. Pablo dijo, a vosotros no les puedo hablar, porque aún son niños y les tengo que dar leche. No les puedo dar ¿qué? Vianda. ¿Qué es vianda? Alimento sólido. Pan, alimento sólido. Jesús dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Escúcheme bien. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Cada vez que leo esto, siempre encuentro, lo que uno encuentra es que hay que venir a Él. Lo que uno encuentra es, venid a mí. Buscadme, acércate. ¿Qué estás, como dicen por ahí, qué esperamos para acercarnos? Y escúcheme esto que le va a romper la cabeza y yo creo que a algunos no les va a gustar mucho. El problema de la debilidad de muchos cristianos no son las pruebas. ¿Cómo así? No son los ataques del diablo. No es la brujería. Es la falta de presencia de Dios. Porque cuando usted tiene presencia de Dios, usted puede soportar la prueba. Usted puede echar fuera toda brujería. Usted puede resistir al diablo. Porque la presencia de Dios, ante la presencia de Dios nadie puede estar de pie. Como le decía ayer, aún una estatua se terminó arrodillada ante la presencia de Dios. Algo imposible materialmente, escúcheme. No hay forma que una estatua se arrodille y no se parta. Eso en la ley material, eso es imposible.
Pero ante la presencia de Dios, dice que el Dios de los filisteos, Dagón, terminó arrodillado. Yo siempre me he preguntado ¿cómo no se dañó la estatua? Pregúntese eso. Eso me da a mí entender lo grande y poderosa que es el arca de Dios, la presencia de Dios, que aún hace lo que quiere y como quiere. Cuando usted tiene presencia de Dios, no hay debilidad que sea más grande que usted. La debilidad no viene porque tú estés en prueba. La debilidad viene por tu ausencia de alimento espiritual. Si usted no se alimenta en el día, al final del día usted se siente débil. De esa misma forma, y más yo que soy bastante comelón, entonces yo al final, como digo yo, a mediodía me desmayo, ¿cierto? ¿Pero por qué? Porque no estoy alimentado. De esa manera hay muchos cristianos echándole el problema, su problema, al diablo, a las pruebas. No, hermanos, que yo no prospero porque paso de prueba en prueba. Mentira, tú no prosperas porque no buscas a Dios como es debido. Santo. Sacamos tiempo para todo, pero Dios no es nuestra prioridad. Escúcheme esto. Por eso Isaías en el versículo 3 dice: inclina vuestro oído y venid a mí. Inclina tu oído a escuchar lo que Dios quiere. Escucha y entonces vivirá vuestra alma. Haré con vosotros un pacto eterno conforme a las misericordias de David. Escúcheme esto. Inclina vuestro oído y venid a mí. Escucha y vivirá. Que sea necesario buscar a Dios en nuestras vidas. La Biblia nos presenta un Dios siempre, escúcheme bien, accesible. Por ejemplo, si buscar a Dios equivale también a consultarlo, quien lo hace tendría que estar dispuesto a escucharlo con atención, así como a considerar muy en serio las instrucciones que dicha consulta arroje. Y le quiero decir algo aquí con todo el respeto. No le quiero decir que no vaya al médico. Entienda bien lo que le voy a decir. Hay gente que va al médico y si el médico le dice te tienes que tomar esto y esto y esto y le manda una fórmula de 3 hojas, va y lo hace. Escúcheme el ejemplo que le voy a... Usted va y consulta y él le da unas recomendaciones. Si el médico le dice no coma carne, usted no come carne. Pero usted viene a la presencia de Dios y Dios le dice apártate de esto y usted no se aparta. Y se lo voy a poner aún más así de esos comentarios que a veces nos dan rabia pero nos quedan en el espíritu. A veces buscamos cualquier consejo, pero menos el de Dios. Le hacemos más caso al vecino que no tiene ni revelación ni conoce a Dios que a la misma palabra de Dios. Que nuestra mayor pasión hoy sea buscar su presencia. Que el mayor anhelo de nuestra alma sea como esa mujer que iba en busca del amado, que lo buscó en las calles, en las plazas. Pregúntese y examinémonos en esta mañana si verdaderamente nosotros tenemos esa pasión por buscar al amado. Si verdaderamente nosotros tenemos ese deseo tan ferviente de buscar su presencia. Tenemos ese deseo tan ferviente de estar buscando su reino y su palabra. Aleluya.